¿Qué tal, aliados de la noche? Episodio dedicado a un género glorioso. La Garnier se viste de rojo sangre para recibir a los maestros del terror italiano. Tramas detectivescas, sexo desenfrenado, violencia desmedida, ritmo fulgurante y un montón de títulos imperdibles llenos de misterio y muerte. Desde el glorioso blanco y negro al color setentero, pasando por una bahía llena de sangre en la que se avistan pájaros con las plumas de cristal. Bienvenidos a la ópera. Destino Giallo. Gracias Pablo, Pepo y compañía, gracias Desacato por ese interludio. Muy bien, vamos allá con este pedazo de programa. Antes de comentar la lista de películas, vamos a dar unas pinceladas sobre el origen del giallo para ponernos en antecedentes. Giallo significa color amarillo. El término viene a raíz de unas novelas, generalmente de misterio, traducidas al italiano y cuya portada era amarilla. Novelas de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, de Van Dyne, el creador de Philo Vance, Edgar Wallace, Anna Katharine Green, con su señorita Butterworth, precursora de Miss Marple, y un largo etcétera. La editorial era Gialli Mondadori. Lo cuento porque es curioso. El giallo no surge en el cine, sino en los libros, y lo que no está en los libros no existe. Comenzamos con los cineastas. Visto el origen, nos vamos a centrar en lo puramente cinematográfico. El giallo nace en blanco y negro, de la mano de un maestro, Mario Bava, con La muchacha que sabía demasiado, año 1963, con Leticia Román de protagonista, que cumplió años recientemente, por cierto. La película que abrió el camino. Es inolvidable su atmósfera inquietante y aterradora en la que el espectador siente que traspasa la pantalla, además literal. Hipnótica, magnética y con una fotografía maravillosa del propio Bava. Una verdadera joya del género y dirigida, como digo, por el precursor del mismo. Esta vez no voy a ir año por año, como hice en el episodio anterior, el de las joyas italianas, que tenéis disponible en el podcast, sino director por director. Iremos viendo títulos pertenecientes al giallo, los más importantes dentro de la filmografía de cada uno, los que más me hayan marcado a mí. En ocasiones comentaré curiosidades y anécdotas de rodaje, etcétera, etcétera. Continuando con la filmografía del director de Sanremo, tenemos 6 mujeres para el asesino, una película fantástica con Cameron Mitchell y Ariana Gorini. Un asesino que lleva una media a modo de máscara, va perpetrando terribles crímenes. Me encanta esta película, es también de las esenciales del género y tiene una atmósfera tensa y angustiosa, rodeada de un aura de sensualidad, porque está filmada en un salón de belleza, una fotografía colorista preciosa de Ubaldo Terzano, y además es una cinta muy novedosa para la época, porque estamos en el año 1964 y es una película inspiradora para los slashers ochenteros. Lo del asesino enmascarado se utiliza o se va a empezar a utilizar en Estados Unidos en los años 80, finales de los 70, para filmar asesinatos violentos, sádicos, de contenido muy gráfico, y por eso comento que supuso una innovación para este tiempo, una novedad. Es muy rompedora y también es muy injusto que no se le rinda culto a Mario Bava más a menudo por su contribución al séptimo arte. No obstante, en la Garnier se lo agradecemos cada día. Otra de Mario Bava, Bahía de Sangre. Esta es posterior, brutalmente sangrienta, muy gore. Una serie de crímenes terribles en una bahía tras el asesinato de una condesa. Es una audacia de Mario Bava. ¿Por qué? Pues porque se aleja de todo convencionalismo, mostrando desnudos integrales. Creo que es la primera vez en toda su filmografía que los muestra. Desnudos integrales, además de asesinatos brutales. De hecho, en Viernes 13 plagiaron algunas escenas, siendo la más sonada la del homicidio con una lanza tribal. Otra película muy rompedora, muy audaz, como digo. El hecho de rodar asesinatos tan brutales creó escuela en el terror moderno, aunque por otra parte sí que es verdad que se perdió la sutileza que había primado en el género desde entonces. Muy, muy buena. Continuaría con la filmografía de Mario Bava, pero si no, esto se me va a hacer eterno, entonces vamos a pasar a otro maestro del giallo, como es el señor Darío Argento, con El pájaro de las plumas de cristal, con un Tony Musante imperial, empecinado en esclarecer los hechos. Presencia un asesinato a través de un cristal y a partir de ese momento se inicia la trama.
Es tensa, es misteriosa, es detectivesca y con psiques tan retorcidas como metódicas. Quizá al principio no es lo hipnótica o atractiva que requeriría una de estas películas, pero bien es cierto que conforme avanza el metraje, el espectador, o al menos yo, que me pasó, se va sumergiendo de forma gradual, de forma paulatina en la atmósfera hasta llegar al desenlace. Indudablemente es uno de los títulos esenciales del giallo, El pájaro de las plumas de cristal. Además el título mola mucho, El pájaro de las plumas de cristal, y el cartel también está muy, muy chulo. Seguimos con El gato de las 9 colas, otra de Argento, con participación del propio director y una interpretación gloriosa de Karl Malden, que encarna a un periodista ciego. Me gusta mucho que el propio Darío participe y dirija la película. La música es de Morricone y la fotografía de Enrico Menzer. La música casa perfectamente con la atmósfera, es decir, se subordina a la imagen, alejándose de cualquier línea melódica. La música en el giallo es muy importante, porque contribuye notablemente a sumergirse en la historia y en este universo tan sangriento. Por ejemplo, Goblin, que lo vamos a ver después, compuso temas para películas del género. De hecho, con Argento trabajaron en Rojo Profundo, que como digo la vamos a comentar a continuación. Y en lo concerniente al gato de las 9 colas, a diferencia del pájaro con las plumas de cristal, que al principio resulta un poco insípida y conforme avanza el metraje te vas metiendo en la película, aquí ocurre justamente lo contrario. Empieza bien pero va decayendo. La cinta tiene altibajos, está pasando un helicóptero. La cinta tiene altibajos, no obstante a mí me gusta y creo que Argento da una lección de efectismo y de buen hacer. Mucho talento, mucho talento. A ver si pasa el puto helicóptero de una vez. Vale. Rojo Profundo, también de Argento. Cuando cambiemos de cineasta yo os aviso. Música de Goblin, cañerísima e inquietante. Y aquí entra en juego lo que comentaba antes de la importancia de la música, la importancia de las melodías a la hora de sumergirse en una historia. En esta película la música va acompañada de un uso quizá excesivo de la cámara subjetiva, así como de las transiciones cromáticas, esa sangre, las alfombras, las paredes y tal, que son de tonos muy chillones que prácticamente ciegan al espectador. Pero, en compensación a todo esto, Argento vuelve a hacer gala de su talento, dejando patentes diversas virtudes y valores del giallo, fundamentalmente la creación de atmósferas perturbadoras y desasosegantes. En definitiva, atmósferas macabras que no son sino la impronta del realizador italiano. La ambientación, la recreación en los asesinatos, cómo el asesino, incluso el propio director, a la hora de rodar se recrean en el dolor de la víctima, en su sufrimiento a base de unos planos muy cuidados y medidos, trabajados con suma precisión y con mucho detalle, muy disfrutable y sugestiva a partes iguales. Joder, ahora las campanas, macho. No, hoy se empeñan en dejarme en evidencia. Bueno, esto son cosas del directo. Disculpadme, os lo ruego. Es que no sé qué está pasando aquí fuera, perdonad. Que parece que se han puesto de acuerdo para interrumpirme a mí. Bueno, en fin, continuamos. Terror en la ópera. O ópera, nada más. Considerado una obra menor dentro de la filmografía de Argento, pero muy muy disfrutable, con muertes verdaderamente impactantes. Sobre todo Argento nos presenta un asesino muy metódico, calculador, astuto y muy pero que muy enfermo, muy retorcido. Siente placer sabiendo que sus víctimas ven los crímenes que comete. De hecho les pone una especie de punzones de hierro en los ojos para asegurarse de que no los cierran durante el asesinato, porque si cierran el ojo la punta se clava en el párpado y comienzan a sangrar. Entonces lo hace por eso, para que vean cómo se ensaña con la víctima. Bien es cierto que el guión es la más absoluta nada, Es la nada, es inexistente, brilla por su ausencia, porque prima la puesta en escena, la estilización de la imagen, y que el diálogo se vista de gala en ausencia de cualquier tipo de desarrollo narrativo, eso es cierto. La cinta tiene toques voyeristas, además, porque si bien lo que tenemos delante los espectadores es ser macabro, es algo realmente repulsivo, no podemos dejar de mirar, porque la puesta en escena está tan cuidada y la estilización está tan bien hecha que es imposible dejar de mirar. Las imágenes no dejan de tener una belleza insólita dentro de la mente retorcida del asesino y del propio Argento. Quizás la última película en la que se aprecia el mejor Argento, aunque, repito, se va todo a la imagen y el libreto pasa completamente desapercibido. Es como si no se hubiese escrito el guión, porque, ya os digo, los que no hayáis visto, os adelanto, que es que no existe, no hay guión. Es una sucesión de imágenes, de escenas muy, muy fuertes, muy brutales y con una puesta en escena muy cuidada, unos planos
detallados, pero es que el guión no hay guión. Básicamente no hay guión, no hay libreto. Se extravió, se perdió por el camino. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenebre, o Tinieblas en castellano. Un giallo ochentero, como ópera, un asesino mata inspirándose en los crímenes relatados en una novela. Es una exploración minuciosa de la locura y la perversión humana. La insania que todos llevamos dentro pero que no dejamos aflorar. Y es también un descenso a los infiernos, en un viaje a través de una mente enajenada y enferma. Una psique realmente retorcida e inquietante, que te sume en el desasosiego. Consiste en bajar a las profundidades más absolutas del yo para brindar al público una película, a mi modo de ver, dinámica, fatalista, obsesiva, con buenas dosis de sangre, que es lo que hemos venido a ver. Y todo ello acompañado de mucha tensión sexual y una buena banda sonora. La fotografía es de Luciano Toboli, el mismo de Suspiria. ¿Sabéis que en Suspiria no se utilizaron los filtros de color clásico? Se utilizaron unas telas especiales para realzar los tonos, para mostrar los colores más vivos. Y de hecho Suspiria está inspirada en Blancanieves. Argento le pidió a Toboli que viese Blancanieves para crear la atmósfera onírica de la película. Eso lo comenté alguna vez en Twitter, que lo escribí. Hablando de Suspiria, a lo mejor muchos de vosotros echéis en falta la película, pero es que Suspiria la veo más terror que giallo. Aquí estamos hablando de los giallos puros. Cuando hable del terror italiano, pues meteré Suspiria, no os preocupéis. Suspiria y muchas más. Qué bonita está quedando esta segunda temporada con estas joyas tricolores. Gloria eterna a Italia y a su cine. Bien, cambiamos de cineasta. Lucio Fulci, vamos allá con El mago del Trastevere. Comenzando por su película más polémica y controvertida, El destripador de Nueva York. Tuvo problemas con la censura en el Reino Unido a la hora de otorgar la calificación por edades. De hecho, el censor jefe, James Fairman, ordenó que los derechos fueran devueltos a Italia para impedir que la BBC o la distribuidora británica les denunciaran. Es un giallo muy polémico y cargado de erotismo, con una atmósfera muy malsana y obsesiva. Es realmente grotesca. Se aprecia una locura y una insania constante. Y un asesino que, bueno, en fin, tiene la voz del Pato Donald, sí. Esto es cierto. Pero se alcanzan sobradamente las cotas de sexo requeridas para una realización como esta, llegando a ser visceral. Máxime la escena, que todos recordaréis, la escena de la masturbación podal de Alexandra Delicoli, que es verdaderamente impactante. Ahí se aprecia la lascivia y es donde precisamente está donde ese dor misógino alcanza su cenit. No obstante, como digo, hay división de opiniones. Unos la consideran una película de culto y otros como algo imposible de digerir para el espectador. Yo, sinceramente, yo prefiero otros giallos al destripador de Nueva York. No digo que sea indigerible, pero prefiero otros giallos, sí. 7 notas en negro, también de Fulci. Este es otro de sus títulos más conocidos y ya es menos polémicos. Estamos ante un giallo en condiciones, en el sentido de que no hay opiniones que consideren que sea una parodia del género, como pasaba con El destripador de Nueva York, sino que es una cinta más seria. Esta es anterior a la del destripador. Es una película onírica, ya que la protagonista que interpreta a Jennifer O'Neill tiene visiones y ha de reconstruir un rompecabezas para encontrar la solución al misterio. Se aprecia una buena gestión de medios, a pesar de que los decorados sean muy de cartón piedra, pero la atmósfera que recrea Fulci contribuye al disfrute de la experiencia. Una vez más vemos la importancia de la atmósfera en el giallo, el espacio. Una película debe ser inmersiva, tiene que zambullir al espectador de lleno en la trama. Y esto es aplicable a todos los géneros, no solamente al giallo. No es una de las películas más gore, no al menos del estilo de Bahía de Sangre, o Todos los colores de la oscuridad, o Rojo profundo, pero tiene sus dosis de sangre. No obstante, lo que prima aquí es la tensión propiciada por el espacio. Se le otorga más importancia a la trama detectivesca, de misterio, así como a la sugestión de la audiencia que a la sangre a borbotones. La historia, sin duda, compensa otras carencias, como son, reitero, los medios desplegados o el cuidado de la imagen. Aquí es donde se demuestra la valía de un director y de un guionista. Lucio Fulci era ambas, y el guión de esta película es suyo, y por eso creo que se salva de la quema. Hace una demostración de talento, hace gala de su buen hacer, y escribe un guión que creo que ciertamente salva los muebles de la película. Sabéis que el giallo tiene
giros de guión en ocasiones muy incongruentes. El Giallo no se caracteriza por tener guiones sólidos, sino por